versículos 1 al 7. We're going to be reading our text for today. If you would turn with me in your Bibles to 1 Corinthians chapter 13, verses 1 through 7. Y vamos a leer de los versículos 4 al 7, ¿verdad? Porque ya hemos cubierto los primeros 4 versículos y queremos cubrir los últimos, ¿verdad?, que nos faltan. Y si es posible, me gustaría terminar el próximo domingo con esta serie que hemos predicado, porque hay otra más que les va a gustar, hermanos, porque ¿cuántos han leído el libro de Hebreos? Es un libro bastante misterioso y hasta a veces nos da miedo, ¿verdad?, muchas de las cosas que dice, pero vamos a ir a través de ese libro para que aprendamos a no temerle, ¿verdad? Porque hay unas bendiciones ahí en ese libro con las que ustedes y yo podemos contar. Amen. So we're going to read from verses 4 through 7. Okay. Y lee la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se goza de la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Amado Dios y Padre, en este momento venimos delante de tu presencia una vez más, dándote gracias, Padre, por el privilegio que nos concediste de poderte adorar mediante el estudio de tu palabra esta mañana y el servicio de adoración. Y en este momento continuamos adorándote, Padre, mediante la predicación de tu palabra, pidiéndote, Señor, como siempre, que tu Espíritu sea el que esté trabajando en nuestros corazones, en nuestras mentes, ayudándonos, iluminándonos para entender y recibir tu palabra y dándonos de esa gracia, de esa fuerza, Padre, que nos ayuda a poder vivir lo que nos enseña tu palabra, lo que ella nos habla, Señor. Así que transfórmanos, Padre, a través de ella. Dios mío, estamos en tus manos, Señor. Y tú conoces la necesidad de cada uno aquí en este día. Tú conoces el corazón de cada uno, Padre, y tú vas a darle a cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, conforme a tu voluntad y según la necesidad de cada cual, Padre. Así que, Señor, estamos en tus manos como barro, Señor, en manos del alfarero, esperando que tú nos formes, Señor, a esa imagen preciosa de tu Hijo Jesucristo. Ahora te damos gracias y te pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. La semana pasada, hermanos, hablamos acerca de que el amor no busca lo suyo. Y para refrescarles la memoria, ¿verdad? Eso es lo que nos está dejando saber, hermanos, es buscar el beneficio suyo a costo de otros, ¿verdad? Como el que se aprovecha de otro. Y sabemos que en el contexto de este pasaje Pablo está hablando acerca de los dones espirituales. Y no se usan los dones espirituales para engrandecerse uno mismo, para humillar a otros, para hacerse mejor que el otro. Se usa para beneficiar al otro, para edificar a otros, exacto, ¿verdad? O sea que usted, hermanos, cuando usted ejercita aquellos dones o talentos que Dios le ha dado, es para el bienestar de su hermano en Cristo, para el bienestar de la iglesia, para que su hermano pueda crecer espiritualmente, pueda crecer en la fe, pueda crecer en la gracia del Señor, pueda crecer en santificación. Es para el beneficio de su hermano. El yo predicar aquí, hermanos, no es para yo demostrar lo mucho que sé de la Biblia, porque en realidad yo no sé nada.
Mientras más la estudio, más cuenta me doy, hermanos, que no sé nada. Porque siempre se está aprendiendo algo nuevo. Sí, Señor. Siempre se está aprendiendo, hermano, de las riquezas que hay escondidas en la palabra de Dios, de esos tesoros que Dios tiene en su palabra, ¿verdad? Y en sí, el propósito es, hermanos, el de edificarle a usted. No es para mi beneficio propio, sino para su beneficio. Y hermano, fíjense que es un deleite poder hacer eso. Nos debemos de deleitar en edificar a nuestros hermanos, en ver que nuestros hermanos se benefician de lo que nosotros hacemos. Ese es el gozo que Dios pone en nosotros, hermanos, cuando hacemos las cosas con ese propósito. Okay? And so last Sunday we were talking about love does not seek its own. Love does not seek to benefit itself at the expense of someone else. Love seeks to benefit your brother, your sister. Whatever you do, those gifts that God has given you and talents, you use them for the benefit of the church, for the benefit of your brethren. Love or the gifts are not to be used in order for you to glorify yourself, in order for you to humiliate others. And let me tell you that there are people in churches that do that. There are people in churches that use their gifts, whether they're eloquent or they have certain capacities that you don't have, and they use them to boast about it and receive the applause of the people and to make you look lower than himself. There are those kinds of people. The church is not perfect. And it's full of people with a lot of defects that will do things like that. But that's not love. Love seeks to benefit others. We are taught over and over and over again in the scriptures that you are to see your brother as superior to you. Jesus himself, being the Lord of the universe, the creator, the Savior, God, humbled himself to the point where he became a servant. If you remember when he washed the disciples' feet, he put an apron and he knelt down and washed the feet of his disciples. And to us, that may not seem like something out of this world, but you know what? That was the lowest of positions, the lowest of jobs. Nobody wanted to do that. In the home, the lowest of the slaves was the one who washed the visitors' feet. And so for Jesus to do that, he's teaching us this is what we must do. We must see our brethren, our brothers and sisters are superior to us. ¿Se acuerdan, hermanos, que Jesucristo cuando lavó los pies de sus discípulos? El lavar los pies hoy en día no lo vemos como algo fuera de este mundo, pero en aquellos tiempos, hermanos, el trabajo de lavar los pies de las personas que llegaban, visitas o los dueños, los amos de la casa, ese era el trabajo del esclavo más inferior de la casa. Y Jesús toma esa posición de siervo, se hace más bajo que sus mismos discípulos, dándonos a nosotros el ejemplo que nosotros debemos de llevar, el de considerar a nuestros hermanos como superiores a nosotros. Esa es la actitud del amor, hermanos. Eso es lo que sucede en el amor. El amor lo que busca es satisfacer a tu hermano, a tu hermana. El amor busca, hermanos, que ellos puedan tener ese crecimiento a expensas tuyas. And so love seeks that your brothers and sisters could grow at your expense. That's how love works. Así es que funciona el amor, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar acerca de que el amor no se irrita. Love is not easily provoked, it says in the English version. En la versión en inglés dice que el amor no es fácilmente provocado. En español dice no se irrita, pero la idea es esa, que no es fácilmente provocado. Y usted sabe, hermanos, que como seres humanos es muy fácil que nos provoquen, ¿verdad que sí? Es muy fácil perder los estribos, como decimos, y enojarnos y cometer ciertos actos que no son buenos, ¿verdad? Que no son, no caen dentro de ese amparo del amor, no son actos amorosos, ¿verdad?
Cuando, vamos a un ejemplo sencillo, cuando a alguien, hermanos, en la autopista se le cruza de momento al frente. Creo que todos aquí nos podemos identificar con los sentimientos que corren en el corazón en ese momento, ¿verdad que sí? And so, love is not easily provoked. And see, we human beings, it doesn't take much to provoke us. We're very easily provoked. And an example I just gave was when you're driving in the highway and somebody just cuts you off suddenly. And everyone here, I think, of those of you who drive, can identify with that. And you can pretty much identify with the feelings that are running in your heart at that moment. And they're not loving feelings, right? They're not loving feelings. Pero fíjense, hermano, que esa es nuestra carne, ese es nuestro cuerpo. Y el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 tenía una lucha con su carne. Él decía, lo que yo quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Una lucha, o sea que, hermanos, que somos imperfectos, tenemos una lucha con la carne. Pero el amor, hermano, se encarga de decir, no, espera un momento. Aunque estos son los sentimientos que yo tengo, no voy a actuar bajo esos sentimientos. The Apostle Paul had this struggle with the flesh also. He said in Romans chapter 7 that the things that I would do, I don't do. And the things that I wouldn't do, I do. So he had that struggle. We can identify with Paul. And so in this struggle, in that example I gave you, yeah, you will have those feelings. You will have those intentions in your heart. But love says, I'm going to overcome these feelings. It doesn't mean you're not going to get the feelings. It's just that you put love into action. Because remember, love is not a mere emotion. Love is action. It's a verb. You got to put it into action. Okay? Acuérdense que el amor es una acción, no es una mera emoción, hermanos. Y el amor puede actuar en contra de los sentimientos negativos que podamos tener. Okay. Y lo que sucede, hermanos, vámonos nuevamente a los Corintios porque ese es el contexto. El contexto son los hermanos corintios que eran unos problemáticos. Desde el principio de la epístola hasta el final Pablo los está regañando. Y se lo dice, mira, de la casa de Cloé no me dieron buenas noticias de ustedes. Y los corintios a lo mejor estuvieran, esa Cloé es una bochinchera. ¿Verdad que sí? Qué entrometida es esa Cloé. Ya estaban irritados con eso. Fácilmente irritados ellos. Porque Cloé estaba diciendo la verdad. Mira, Pablo, la iglesia que tú fundaste aquí, esta gente lo que tiene es un desorden. Se están maltratando unos a otros, no se aman, llevándose a la corte, unos envidiándose unos a otros, otros creyéndose mejores que nadie. Esto es un desorden aquí, Pablo. Y Pablo, enojado, les envía una carta para corregir los problemas que habían en esa iglesia. And so let's go back to the context of the Corinthians. Chloe, one of the members of the Corinthian church, sent Paul this letter explaining that there was a lot of chaos and disorder in the Corinthian church. In other words, Paul, the church that you founded is out of control. There's people not loving each other. They're taking each other to court. They're envying each other. They're having arguments over silly things. Some of them think they're superior to others and they're treating others as inferior. Something has to be done. And so Paul tells them, I don't hear good things about you. And so we need to correct these things. Y una de las cosas que hacían los corintios, hermanos, por ejemplo, era que si había un desacuerdo entre los corintios o algo, y usted le debía algo al corintio, al que estaba en desacuerdo con usted, por venganza lo llevaba a la corte. Ah, sí, pues ahora lo que tú me debes, que yo te lo iba a cobrar en cortos plazos, ahora me lo vas a tener que pagar mañana mismo, si no vas preso. Eso es cuando la persona se irrita fácilmente, es provocada fácilmente.
¿verdad? And so let's just give an example here. Suppose that two of these brethren were having altercations. They were arguing about something. And if you happen to owe money or whatever it was to your brother, out of spite, out of anger, because he was easily provoked at you, you'll say, oh, you know what? I was gonna have you pay me back in installments. But you know what? I'm taking you to court tomorrow, and if you don't have my money by tomorrow, you're going to jail. Easily provoked. That's not love. Eso no es amor, hermanos. En otro ejemplo que pudiéramos dar, por ejemplo, habían algunos de estos corintios que eran jactanciosos, les gustaba, como decimos en Puerto Rico, echárselas, ¿verdad? Yo tengo este conocimiento, yo sé más que tú, o yo tengo estos dones y tú no los tienes. Tú no perteneces al grupo mío. ¿Y qué sucede? Que el hermanito a lo mejor se enojaba. Y ahí había división. Inmediatamente había división. Cuando era tan sencillo, porque Pablo le dice a ellos, fíjate, todos tienen diversidad de dones. Unos enseñan, unos profetizan, unos hacen esto, unos hacen lo otro. Pero se supone que sea para el beneficio de la iglesia, no para jactarse. Y además, por ejemplo, uno de los dones que ellos tenían problemas era el don de hablar idiomas humanos, el don de lenguas. Y ese era el don que todo el mundo quería tener, y había unos que tenían envidia porque no lo tenían, y los que lo tenían pues se las echaban de que tenían el don. Pero ¿cuál es el mejor don, hermanos? ¿Es el de hablar en lenguas que nadie entiende o el de enseñar que edifica la iglesia? O sea que ellos no sabían evaluar la situación. Y más que enseñar y que lenguas, es el amor. Porque cuando usted ama, usted sabe, hermanos, cómo edificar a su hermano. And what we see here, another example, is the gift of tongues, for example, which is human languages, okay? Tongues is nothing mysterious. People make it sound like it's something out of this world. They had the gift of speaking in different languages. Okay? That was a given gift by God, a miraculous gift. But what good was the gift of speaking, for example, if I just started speaking Chinese here? Who's going to benefit out of that, out of any of you? Do any of you speak Chinese? So what was the benefit? What would benefit you more, if I was teaching or if I was speaking Chinese? Teaching. So you see how silly this was? They were showing off of having this gift of speaking in tongues when it was doing nothing, because they weren't using it with love. If you spoke in tongues, then somebody had to interpret. If there was no interpreter, it was useless. It wouldn't build anybody up. Now, above all those, above tongues and teaching, was love. Because when you properly use your gift of love, you're going to edify your brothers and sisters. You'll know what to do for your brothers and sisters. And so what you have is maybe those who spoke the tongues were being show-offs, and the ones who couldn't were easily provoked and angered, and that causes division. Hermanos, y eso causaba división en la iglesia. Hermanos irritados unos contra otros, hermanos, eso es el menú, ¿cómo es que se llama? La receta. Esa es la receta para una división. That is the recipe for division. To act in such a way. Cuando se supone que el amor lo que hace es unificar a la iglesia. And love does the opposite. Love unifies the church. That's how you build up the church. Y enojarse en sí mismo, hermanos, no es malo. El enojo en sí mismo, dependiendo de la circunstancia, ¿verdad? Pero no quiero tomarme mucho tiempo en eso. And depending on the circumstance, anger in and of itself is not a sin.
Porque cuando usted ve la injusticia en la televisión, hermano, ¿no se indigna usted? Sí, señor. ¿Es pecado indignarse ante la injusticia? No. No, ¿verdad? O sea que tengamos algo en claro, ¿verdad? Que enojarse en sí mismo no es pecado. And so, how many of you, when you watch the news and you see injustices, doesn't that anger you? And is that a sin? It's not a sin, right? Now, be careful, because whatever you do with that anger, that's the problem. Lo que usted haga con ese enojo es el problema, hermanos. Por eso que dice la Biblia, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea que antes de anochecer, antes de que se ponga el sol, ya hayamos arreglado el asunto para quitar ese enojo. Amén. Si es que alguien nos hizo mal, ir y confrontarlo y decirle, mira, me heriste, me hiciste daño. O si usted hizo daño, vaya y pida perdón. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deje que pase el día, hermanos, sin corregir el problema. And the Bible tells us not to let the sun set on your anger. In other words, before the end of the day, if you have hurt somebody, go and ask for forgiveness. Or if somebody has hurt you, go and confront that person in a loving manner, of course. And you let them know, listen, you hurt me. But you got to correct it, because you don't want to keep that anger within you. No es bueno mantener ese enojo en cada uno de nosotros. Hay un ejemplo en Hechos capítulo 17, versículo 16, en donde Pablo, cuando va allá a visitar a Atenas y vio la idolatría que había en Atenas, dice que el espíritu de Pablo se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pablo se enojó al ver eso. Pero Pablo no fue y cogió un bate y empezó a darle a las personas y a gritarles y a romper imágenes. Eso no es lo que hizo Pablo. Pablo fue y aprovechó y fue allí a predicarles con amor el evangelio de Jesucristo. O sea que lo que usted haga con ese enojo puede ser positivo o puede ser negativo. We have an example in Acts chapter 17 verse 16 where Paul goes to Athens and he sees a lot of idolatry there. And it says that the spirit of Paul was burning, seeing the city given to idolatry. Now, one thing that Paul didn't do with that anger was to take a bat or a stick or something and start hitting people and yelling at people and breaking down statues. That would be the wrong thing to do. He took his anger and he went to where the people gathered and he preached lovingly. He preached the gospel of Jesus Christ. And some people listened to him. And they followed and they said, we want to hear more about this. Y cuando Pablo predicó, muchos vinieron y dijeron, Pablo, cuéntanos más. Queremos ir contigo para que nos cuentes más de esto. ¿Qué hubiera pasado si Pablo hubiera actuado agresivamente, hermanos? ¿Lo hubieran escuchado? What would have happened if Paul had acted on his own aggressively? Would anybody would have listened to him? No. O sea, que vemos el beneficio del amor, hermanos, es que el amor abre puertas. Love opens doors. It opens doors. Yo no me veo, hermanos, usted no debe de verse, no debemos de vernos, hermanos, simplemente porque somos hijos de Dios, porque estamos en la iglesia, porque seguimos a Cristo, porque hemos sido lavados. No debemos de vernos superiores a la persona que no tiene a Cristo tampoco. Debemos ser siervos hacia ellos. Amén. Servirles a ellos. Ahí está el amor también. Just because we have been washed by the blood of Christ and we're children of God and we're privileged because God has saved us, we shouldn't see ourselves as superior to people who don't know Christ. We are to be their servants. We are to serve them in anything that we can. That is love. Así que, hermanos, como dije, el irritarse en sí mismo no es el problema, es lo que hacemos con esa irritación. So to be angered because somebody provoked you is not the problem. It's what are you going to do with that anger? What are you going to do with it? Watch how you're going to react. Cuidado cómo vamos a reaccionar, hermanos, ¿verdad? Ahora, también está el otro lado. No seamos provocadores. There's the other side. Let us not be the ones who provoke either.
because that's just as sinful as losing control because of your anger. Provocar, hermanos, es tanto pecado como el irritarse y actuar bajo la irritación. O sea que vamos a mirar ambos lados, ¿verdad? No vamos a caerle a palos solamente a los que se irritan. Vamos a darle también del mismo palo a los que provocan. Y hay personas que saben cómo provocar. Hay personas que saben qué botones apretarle a usted para provocarle. ¿Verdad que sí? Así que, hermanito, usted que sabe apretar botones, no apriete mucho botón, ¿ok? Deje la apretadera de botones. Apriétese los suyos a ver si le gusta. ¿Verdad? And so, you people who know how to press buttons and anger people, stop pressing some buttons, you know? And maybe you can press your own buttons and see how you like it, right? That's just as sinful. Hermanos, ellos estaban faltos de amor, los corintios, y usted sabe que estas cosas fueron escritas para que usted y yo aprendamos, para que practiquemos el amor. ¿Qué era lo que estaban haciendo mal los corintios que no debemos de hacer nosotros? So this is written for your edification. What was it that the Corinthians were doing that was sinful that we should not do? It's written there for our own exhortation and edification. Y hermanos, esa irritación de ellos era, hermanos, en base a su falta de amor. That provoking that they went through was it was based on lack of love. Porque, hermanos, fíjense que a veces vamos a coger nuestros hijos de ejemplo. ¿A cuántos de nosotros, nuestros hijos a veces nos provocan? Pero los amamos. Los amamos, hermanos, y no por eso los echamos a la calle o los mandamos a que alguien los fusile, ¿verdad que no? Not yet. Our children, how many? Not yet. Acuérdate de los corintios, Pablo. Carlos, perdón. Carlos. So our children, perfect example. How many of you have experienced provocation from your children? Now, because they provoke you and anger you sometimes, does that mean that you just cast them out and disown them forever and you hire an assassin to get rid of them? Is that what you do? No, you love your children. And you use the anger. How do you use the anger? To destroy them or correct them? ¿Cómo tú usas ese enojo hacia tus hijos? ¿Para destruirlos o corregirlos? Corregirlos. Porque los amas. Because you love them. You correct them. Y lo mismo sucede en la iglesia, hermanos. Tú y yo somos familia en Cristo. Y cuando alguien nos enoja, pero vamos a ponerlo correctamente, un enojo justo. No un enojo porque no me gusta que el hermano come con la boca abierta. Ya eso es un problema mío. Que me molesta que el hermano come con la boca abierta y hace ruido. Eso no debe ser razón para enojarme, ¿verdad? Estoy hablando de que el hermano hace cosas, hermanos, que no son éticas y me molestan porque no son buenas, afectan. Pero no por eso me voy a ir con los otros hermanos a ponerlos en contra de él. ¿Qué voy a hacer? Voy donde el hermano y lo educo, lo enseño. Porque a lo mejor el hermano no sabe que lo está haciendo mal. Pero vamos y le damos el ejemplo y lo enseñamos y le ayudamos. Esa es la manera, hermanos, de nosotros actuar con amor, edificándonos unos a otros. So you see your brother or your sister practices something that angers you, and let's put it in the right perspective. It's a righteous anger. It's not a silly anger like, I don't like how this guy eats. He makes too much noise with his mouth. That's not the kind of anger. That's silly. That's your problem if it bothers you. If it bothers you, put some earplugs, or walk away. That's just the way he eats, I'm talking about, let's say, an ethical issue. Something that is not right, and you know it's not right, and it bothers you. The right attitude, which is a loving attitude, is to not to go and put everybody against that person, but to go to that person and correct them and help them, build them up, educate them. Maybe they don't know that what they're doing is wrong.
You set the example. You go and just like you would do for a younger brother or a younger sister, you would do the same for them. Okay, that is love. Y hermanos, los corintios, pues en realidad ellos, el enojo de ellos era básicamente un enojo sin un fundamento justo. Ellos se enojaban, hermanos, a veces por cosas, como decimos acá, tontas, por tonterías. And so the Corinthians, they used to get angry over silly things sometimes. Silly things. And we're guilty of that sometimes. Nosotros somos culpables de eso a veces, hermanos. De cositas sencillas nos enojamos. Nos molesta esto, nos molesta aquello. Nos molesta que el hermano trajo una camisa así o trajo la camisa de la otra manera. O la hermana trajo una blusa que yo no sé qué. Hermanos, ellos tenemos más defectos que el hermano que usted y yo estamos mirando y criticando. Sometimes we get angry over silly things, you know, whether a shirt, you don't like the shirt that your brother is wearing. You should be wearing a shirt and tie, and he has a t-shirt. Who cares? Whether he wears a shirt and tie or a t-shirt, he's dressing for the Lord. And we're not to get upset over that. If anything, if you think that it's wrong, then you set the example. You buy this person a shirt and a tie, and you say, I would love to see you with this. That's love. Eso es amor, hermanos. Que si a usted no le gusta que el hermano viene con t-shirt a la iglesia, le compre la camisa y la corbata. Y dígale, hermano, me gustaría verlo el próximo domingo con esto. Eso es amor. Pero son cosas tontas, hermano, cosas simples por las cuales no debemos de enojarnos, ¿verdad? En Marcos capítulo 3, versículo 5, hablando de Jesucristo, dice que Él mirándolos a las personas, ¿verdad? Alrededor con enojo. Para que vean, hermanos, que el enojo en sí mismo no es malo, ¿okay? Es lo que hagamos con el enojo. Y dice, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y su mano le fue restaurada como la otra. O sea, esto fue cuando, hermanos, el milagro que el Señor hizo de la persona que tenía la mano tullida, ¿verdad? Y cuando él veía que las personas, principalmente los fariseos, los judíos, que criticaban el hecho de que Jesús hacía milagros en el día de reposo, eso le enojó. Pero no vemos a Jesús cayéndole a galletazos, ¿verdad que no? Vemos que Jesús, hermanos, sencillamente hace lo que tiene que hacer, y el enojo de él fue un enojo bajo control. So his anger was under control. Que no fue un enojo desenfrenado. I read Mark 3:5, where Jesus looked around with anger when the Pharisees were criticizing him for performing miracles on the day of rest, on the Sabbath. But if you notice, his anger was not out of control. It was a righteous anger, and he just acted not out of control, but with control. Y Proverbios 14:17, Proverbs 14:17. Nos dice, el que presto se enoja hará locuras, y el hombre de malos designios será aborrecido. Note, hermano, que el que es presto para enojarse, el que se enoja fácilmente, dice que hará locuras. Actuar bajo el enojo nos lleva a cometer locuras, hermanos. Proverbs 14:17 says, he that is soon angry dealeth foolishly, and a man of wicked devices is hated. So notice that if you're too quick to act on your anger, you're going to commit foolish things, crazy things. Por acciones bajo el enojo desenfrenado, hermanos, hay personas
ir necesariamente 6, 10 pies bajo tierra. Hay personas en la cárcel, hay personas en los hospitales, hay familias destruidas, hay relaciones destruidas. Because of an uncontrolled anger, acting on that, there are people 6 feet under, people in jail, people in the hospitals, destroyed families and destroyed relationships. Así que hermanos, no nos dejemos provocar fácilmente. Debemos de aprender a ignorar. Debemos de aprender, hermanos, a sobrepasar el enojo. Y nos enojamos, hermanos, porque es natural, es un sentimiento humano. A veces nos enojamos hasta haciendo cualquier cosa en la casa. Yo hace unos años atrás rompí el fregadero de mi casa porque no quería salir una pieza y le caía martillazo, ¿verdad? Good job, thank you. You know, we do get angry. We get angry. It's a human emotion, it's natural. But we have to be careful with what we do. And some years ago I broke our kitchen sink because I lost control. I couldn't take out a piece that I needed to take out to fix it, and you know, I committed a foolish thing. I hit it with a hammer, you know, and then I had a broken sink. So it didn't benefit me or profit me to act under the anger. En ninguna manera me benefició actuar bajo ese enojo, hermanos. Y quiero cubrir hoy, hermanos, para poder terminar el próximo domingo esta serie. El amor no guarda rencor. Love does not, it says here, thinketh no evil. Basically, that's love doesn't hold grudges, is what it means. No guarda rencor. La palabra rencor viene de una palabra griega que se dice logizomai. This word comes from a Greek word, logizomai. Y lo que quiere decir eso, esa palabra era de una persona que llevaba cuentas, como un contable, que llevaba un récord, un registro de los números, de las deudas, todo eso, ¿verdad? Y tenía un récord o un registro de eso. Pues en otras palabras, hermanos, el que guarda rencor es uno que lleva un registro de todas las cosas malas que le han hecho. Eso es lo que está queriendo decir. So, to hold grudges, or like it says here, thinking evil, that comes, the Greek word meant like an accountant, like somebody who kept records of numbers, of bills, of things that were owed. And so when you think evil or when you hold a grudge, that's what you're doing. You're keeping a record of the things that have been done to you. Sin embargo, el amor, hermanos, no hace eso. El amor no guarda un registro de lo que le han hecho a sí mismo. So love does not keep record of what's been done to you. No quiere decir que usted no puede confrontar, hermanos, sabiamente y amorosamente al que le ha hecho mal. Lo que sí quiere decir es que usted no toma venganza, usted no acumula eso para luego un día vengarse y sacárselo en cara a la persona. And so what that means, that does not mean that you can't confront those who harm you, as long as you do it wisely and lovingly. What that means is that you don't hold a record of what's been done to you so that you can take revenge someday. So that you can pay them back. Or get payback. Okay, this is what we're being told. Love doesn't do that. Love is forgiving. El amor perdona, hermanos. Fíjese que cuántas ofensas hemos hecho usted y yo contra Dios. How many offenses have we done against God? No podemos ni contarlas. We can't even keep track of them. And yet, He doesn't hold a grudge with us.
Y aún así, hermanos, Dios no nos guarda rencor. Y fíjense que Cristo vino a morir para salvarte por la fe en Jesucristo. Pero la salvación no significa que tú y yo vamos a ser perfectos de un día para otro, ¿verdad que no? Desde que Cristo te salvó hasta el día de hoy, ¿cuántas veces tú le has faltado a Dios? ¿Cuántas veces le hemos fallado al Señor? Sin embargo, Él no te guarda rencor. Él te sigue amando, te sigue bendiciendo. Claro, te corrige, porque eso es lo que hace el amor de Dios, corregirte, enderezarte, pero te sigue amando. No te desecha, no te echa para un lado como si ya no te amara. Y gracias a Dios que Dios no me ama a mí como yo le amo a Él, porque si Él me amara a mí como yo le amo a Él, van a haber días que Él me va a aborrecer. Y creo que ustedes se pueden identificar con esto también. Since you became saved, how many times have you failed God? I'm pretty sure you can't even count the things that you've done that have offended God. And yet God doesn't hold a grudge with you. Because you are His child, He keeps loving you. He keeps holding on to you. He will correct you. He will discipline you because He's a loving Father, and that's what He will do. But He doesn't let go of you. He doesn't hold a grudge against you. Por eso que Jesucristo dijo que mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las conozco y nadie me las va a arrebatar de mis manos. Tú estás en las manos del Señor. Y Él sabía que tú y yo íbamos a ser una ovejita traviesa, pero no nos deja ir. Jesus said, my sheep hear my voice and they follow me and I know them and no one will snatch them out of my hands. And you know, Jesus knew that you and I were going to be little black sheep. Spoiled black sheep that were going to do things that He would not like. But He says, I'm not going to let them go. They're my sheep. Y yo creo que eso nos debe de inspirar a nosotros, hermanos, a tomar esa misma actitud de Cristo de no guardarnos rencor unos a otros. And we should have that same attitude of Christ of not holding grudges against each other. Tú sabes, hermanos, que Jesucristo sabía y sabe todas las veces que le vamos a fallar. Si Él se fuera a dejar llevar por eso, Él no nos hubiera ni salvado. Jesus knows how many times more we're going to fail Him. And I thank God that He is not using that as an excuse to let me go, to abandon me. And so He sets the perfect example for us to follow. Nos dice la palabra de Dios que así como Dios nos ha perdonado, que nos perdonemos unos a otros. Y mire que mucho Dios nos ha perdonado. Amen. The Bible says that the same way God has forgiven us, that we are to forgive each other. And how much has God forgiven us? He has forgiven us countless. We can't even count how much He has forgiven us. No podemos ni contar lo que Él nos ha perdonado a nosotros, hermanos. Es imposible de determinar ese perdón. It's impossible for us to determine how great that forgiveness is. Impossible. Si por un lado, hermanos, hay que cuidarnos del envidioso, por el otro también tenemos que cuidarnos del rencoroso. ¿Se recuerdan cuando Jacob se robó la bendición de Esaú, la primogenitura? ¿Qué quería hacer Esaú con su hermano? Matarlo, eso es rencor. La persona rencorosa puede llegar hasta ese extremo. Cuidémonos de el rencor hacia usted, pero que usted tampoco sea rencoroso. If you remember Jacob and Esau, how when Jacob stole the blessing, the firstborn's blessing out of his brother Esau, what did Esau want to do? He wanted to kill his own brother. He was thinking evil. He was holding grudges against his own brother. That's how wicked
it could be for us to hold grudges. Eso es lo malvado que es, hermanos, tener rencor. Muchas veces no lo pensamos y decimos, no, yo no soy capaz de hacer eso, hermano. Usted es capaz de hacerlo peor. Somos capaces de hacerlo peor. En el momento que perdemos el control y nos desenfrenamos de esa manera, hermano, usted no sabe lo que somos capaces de hacer. You and I are capable of doing the unthinkable when we lose control, when we hold grudges. And so let us guard ourselves from that. We need to, we have to. Tenemos que guardarnos, hermanos, del rencor. ¿Usted se acuerda, hermanos, cuando Herodes capturó a Juan el Bautista y lo encerró en la cárcel? Y Juan el Bautista desde allá, desde el calabozo, le predicaba y le decía, mira, tú eres un adúltero, esa mujer no es tu mujer. Y el rencor que le tenía esa mujer, la que estaba con Herodes, a Juan era tal que ella engañó a Herodes le hizo una jugada donde Herodes le dijo, dame lo que pidas, pídeme lo que quieras. Cuando la hija de ella bailó delante de él y la mamá le dijo, dile que te dé la cabeza de Juan el Bautista. Ese era el rencor que le tenía esa mujer a Juan el Bautista. You remember when John the Baptist was in jail because Herod put him in jail? The woman he was with held a grudge against John the Baptist because he would preach from the jail against their adulterous union. And she had her daughter dance before Herod, and Herod was so in love with her that he says, ask me whatever you want. Now that was the trick that the mother had in plan. She told her, ask him for John the Baptist's head. See what happens when you hold a grudge? Si tú matas a tu hermano, es posible que tú estés cortando la cabeza a tu hermano cuando tienes rencor contra él. Without you committing the physical act of murder, holding a grudge is like cutting your brother's head. Cutting his head off. Así que tenemos que tener cuidado, hermanos. El rencor, hermanos, es un sentimiento de odio hacia una persona por algún motivo. Holding a grudge is a hatred towards somebody for whatever motive. Bueno, el que guarda rencor busca vengarse y es capaz de hacer muchos males. Those who hold a grudge is seeking vengeance and is capable of doing many evils. Así que, hermanos, el amor no medita en la venganza. Love does not think about revenge. El amor, hermanos, no maquina mal. Love is not doing machinations with evil intent. No conspira contra la persona. Does not conspire against the person. Aún si le han hecho un mal, hermanos, el amor no hace esas cosas. Even if somebody has done you wickedness, harm, evil, unjustly, love doesn't do that. Y fíjense, hermanos, que para cerrar con esto, porque inmediatamente buscamos justicia cuando se nos hace un mal. We immediately seek justice when we do evil. Pero imagínense que Dios quisiera hacer justicia contigo y conmigo. Que la merecemos. Imagine if God wanted to do justice with you and I. We deserve it. We truly deserve for Him to do justice against us. And He withheld it. Y Él la aguantó, hermanos, por ti y por mí. En su Hijo Jesucristo. Es en Jesucristo que tú encuentras esa seguridad, hermanos. Y Él ha hecho eso por nosotros. ¿Qué no debemos hacer nosotros, hermanos, por nuestros hermanos? Si nosotros mereciendo su ira, Él la retuvo y nos puso en su Hijo Jesucristo para ahora guardarnos eternamente, hermanos. Darnos ese perdón eterno. No es que Dios te perdonó hoy y mañana se enojó contigo otra vez. No, es un perdón eterno que Él te ha dado. ¿Cuánto más nos debemos perdonar nosotros unos a los otros?
God has given you an eternal forgiveness in His Son, Jesus Christ. And we deserve His wrath. But in His Son, we receive His righteousness. We receive His mercy, His grace. How much more are we not to do the same with our brothers and sisters? Practice forgiveness. We have to. I mean, that's what should be flowing out of our hearts from such a great salvation that we received. De una salvación tan grande que hemos recibido, hermanos, debe de fluir en nuestro corazón el perdón hacia otros. Es que muchas veces no retenemos a Dios en nuestra mente de lo que Él hizo por nosotros y nos volvemos malagradecidos. Sometimes we don't retain in our minds what God has done for us and we become ungrateful. Una persona que vive agradecida perdona. A person who lives gratefully forgives. ¿Se acuerdan de la parábola, hermanos, de el hombre que le debía al rey? ¿Cuánto era? 10,000 talentos. Eso era una deuda que jamás iba a poder pagar. Y el rey le estaba exigiendo que le pagara. Y él le dijo, mira, déjame un tiempo más y yo te la pago. Lo iban a meter en la cárcel. Y el rey decidió perdonarle toda la deuda. Todita. Pero después se encontró, esa misma persona que le perdonaron la deuda, se encontró a alguien que le debía 10 centavitos y lo metió preso por eso. Y el rey, cuando vio eso, le hizo justicia a aquel pobrecito que le debía 10 centavos y metió al otro en la cárcel. ¿Qué tú crees si Dios hiciera eso con nosotros? Que después que Él nos ha perdonado tanto, hermano, una deuda que jamás le vamos a poder pagar, nosotros no le perdonemos una miseria de deuda a un hermano, un mal pequeño que nos han hecho en comparación con el mal que le hemos hecho a Dios. Que Dios nos diga, sí, pero ahora tú vas preso también. Aprendamos, hermanos, de esa bondad de Dios para con nosotros. Let us learn from the parable of the man who owed the king 10,000 talents, and that was such a high debt that he would have never been able to pay for it. And so he would have gone to jail, but the king decided to forgive his debt. Then when that man left, he found someone who owed them, let's say, like 10 cents. And he was choking him, demanding that you pay me now. And he threw him in jail for 10 miserable cents. Not even, it was less than that. And the king decided, so you couldn't consider that you had a bigger debt forgiven and you couldn't forgive your equal? Then you're going to jail for such an injustice. Imagine if God decided to do that with us when we don't forgive. And He has the right to do that. He didn't even have to save us. He saved us out of His own free, loving choice. And so that says a lot right there. Maybe you've been victim of somebody who's had a grudge against you. Don't do the same. It's better for you to be the victim. The Apostle Paul told the Corinthians who were taking each other to court, can't you just suffer the oppression instead of taking your brother to court? Tú quizás has sido, hermano, víctima del rencor de alguien. No hagas lo mismo. No te rebajes a ese mismo nivel. El apóstol Pablo le dijo a los corintios que se estaban llevando a la cárcel, a las cortes, unos a otros, ¿por qué mejor no sufres el oprobio? Es mejor tú ser la víctima y deja que Dios sea el que se encargue. It's better for you to be the victim and let God take care of it. Así que, hermanos, espero que esto te haya hablado en esta tarde. Que aprendamos a ser cristianos que amemos genuinamente. Let us be Christians who genuinely love each other. Amén, hermanos. Si Dios pudo amarte a ti y a mí, unos miserables pecadores, enemigos suyos, claro, que tú y yo amemos a nuestro hermano no es nada. If God could love
miserable sinners like you and I, who were his enemies, to love your brothers and sisters is nothing. That's the easy part. Okay? So let us pray. Vamos a orar, hermanos.